RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Caracas Radio, rcr750.com y @rcr750 a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Les damos la más cordial bienvenida a Yoyana Ahumada, @Yoyiau, Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia, y Kira Kariakin, @Kiracar. Acompáñenos por rcr750.com, accede a los programas ya emitidos en el canal de YouTube de RCR750 y en nuestro Mixcloud Librería Sónica. Contáctanos por libreriasónicaccs@gmail.com o síguenos en Instagram, Twitter y Facebook por @Librería Sónica. y no dejes de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @RCR750. En el programa de hoy tendremos a Norberto José Olivar, autor de la novela El Oscuro Señor B, que acaba de publicar el sello Monroy Editor en su colección de narrativa contemporánea. Bienvenido, Norberto, a Librería Sónica. Gracias, Jorge, Kira, Yoyana, muchas gracias. Antes de pasar a nuestra entrevista, creo que Yoyana tiene una noticia por allí. Sí, bueno, mira, estamos recibiendo, nosotros como Librería Sónica, una invitación de Editorial Alfa para celebrar, por supuesto, el Día del Libro, que recientemente se celebró. En su página web, que entiendo que está de estreno, una serie de títulos como La Cociata, Páez, Bolívar y los venezolanos contra Colombia, a propósito de la novela que vamos a trabajar, que tenemos hoy. La democracia en Venezuela, proyecto inconcluso, Democracia para Venezuela, Malena de Cinco Mundos, de Ana Teresa Torre, la reedición del cuento El Globo de Colores, de Arturo Uslar Pietri, La veneración de las astucias, Miranda en 8 contiendas. Nos están invitando a visitar su página web, que me imagino que viene remozada y viene con una propuesta nueva. También quería compartir con los oyentes y con el equipo que el poeta cubano Noel Alonso Ginoris, desde su cuenta de Instagram, está ofreciendo un hermoso poemario que se llama Trueno y Casa, que es resultado de un intercambio epistolar con un poeta y artista gráfico también cubano llamado Yanier Palao. Y bueno, por supuesto, el viaje de este libro, que es muy hermoso, nos lleva por todo el tránsito del año sumamente difícil, no solamente de la pandemia, sino de todas las múltiples tragedias naturales que han ocurrido en Cuba, las inundaciones, etcétera. Si ustedes quieren el libro, le escriben a Silencio Insular, todo pegado en minúscula, @gmail.com, y él muy gentilmente tiene ese poemario para compartir. Bien, en la sección de Letralia les hablaremos esta semana del 25º Premio Alegría para libros de poesía, un concurso con el que podrás ganar 4.000 euros y en el que puedes participar por correo electrónico. Este premio es organizado por el Ayuntamiento de Santander en España y para concursar debes enviar un poemario de al menos 400 versos de tema y forma libres. El libro ganador será publicado por el Ayuntamiento en Ediciones Rialto. El plazo de admisión concluye el 31 de mayo, así que todavía tienes un mes para enviar tu poemario. Si quieres conocer la base completa, entra ya a la sección de concursos de Letralia en nuestro portal letralia.com. Te recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Para publicar con nosotros, entra a nuestro portal en letralia.com. Estamos en Facebook y Twitter como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Bueno, como ya saben, hoy tenemos con nosotros a Norberto José Olivar, quien acaba de publicar El Oscuro Señor V o U en la colección narrativa contemporánea del sello Monroy Editor.
una novela que fabula los últimos momentos de la vida del general Rafael Urdaneta en compañía de su inseparable esposa Dolores Vargas París y sus amigos el maestro Simón Rodríguez y los historiadores Rafael María Baral y Ramón Díaz Flores. Con los recuerdos de estos personajes, Norberto recorre varios episodios de la historia de Venezuela en la primera mitad del convulso siglo XIX. Norberto nació en Maracaibo en 1964 y es licenciado en Historia por la Universidad del Zulia, donde ha tenido una dilatada trayectoria como profesor. Con Un vampiro en Maracaibo obtuvo en 2009 el Premio de la Crítica a la Novela del Año en su primera edición por ser considerada una pieza construida con efectivo manejo de los elementos narrativos propios del género, al tiempo que elabora personajes de honda resonancia espiritual, como fue declarado en el veredicto por los jueces Carlos Sandoval, Mariana Libertad Suárez y Arnaldo Valero. La obra fue llevada más tarde al cine en 2017 por Carl Zitelmann bajo el título El vampiro del lago. Norberto ha publicado además una docena de libros, entre los que destacan las novelas del misterioso caso de Agustín Baral, El fantasma de la Caballero, que fue publicada en 2006 y tuvo una reedición en 2015, Cadáver exquisito, publicada en 2011, finalista del Premio Rómulo Gallegos, El príncipe negro del año 2012 y El polvo de los muertos de 2013. Antes, Norberto, de entrar en materia, nos gustaría que nos contaras el origen de la novela, porque en el agradecimiento que aparece al final, tú hablas de una reunión en Irama en la que se te plantea como una suerte de reto. Y bueno, nos gustaría que hablaras un poco de eso, de esa historia y contarle a los desprevenidos que debe haber qué es Irama. Bueno, una vez más, gracias por estar acá, por la invitación. Bueno, quien no me conozca, Irama es una fuente de soda donde suelen encontrarse escritores, profesores sobre todo, y algunos políticos cazavotos que regularmente pues se dan cita allí para hablar tonterías y cambiar el mundo, ¿no? Entonces, yo hace mucho tiempo me hice adicto a estar allí y conseguí un buen sitio para leer y escribir y pensar y hablar tonterías como todos los que iban o van a ese sitio que todavía existe, uno de los pocos lugares que ha logrado sortear muchos problemas, ¿no? Bueno, es incómodo hablar de uno de su novela. Generalmente es como que si lo pusieran a uno a hablar de su esposa o de su hijo o cosas por el estilo, ¿no? Y uno quiere, o a veces, bueno, que la gente crea que uno es más inteligente que la novela que ha escrito, cosa que es muy difícil también. Entonces es un problema existencial y coyuntural en el que nos ponen los libros muchas veces, ¿no? Y lo digo en el sentido de que me están pidiendo una explicación de la causa que hace que nazca este trabajo. Y recuerdas bien ese final del libro donde hay dos amigos, profesores también, en ese momento recién ingresados a la universidad. Estábamos llenos de sueños tontos y otros no tan tontos quizás. Y ellos sabían mis inquietudes y los cuentos que yo escribía, pues las cosas que decía. Y me dijeron, pero es que tú te debes lanzar con una novela de Rafael Urdaneta. Entonces, yo no les tomé la palabra, ¿no? Generalmente quienes escriben, y sobre todo quienes escriben cuentos o novelas, saben que hay mucha gente que vive acosando, diciendo, yo te tengo una buena historia. Deberías contarla, cuenta la historia de mi vida y cosas así, ¿no? Te vas a ganar el premio tal, dicen. Entonces ellos me plantearon que escribiera esta novela, pero yo no les presté ninguna atención en ese momento. Ahora, curiosamente, luego que comenzamos a experimentar ya todas estas calamidades que no hay que contar ni siquiera, yo comencé con la inquietud de
buscar alguna explicación, no para los demás, sino para mí mismo, pues. Como el comienzo de la novela de Conversación en la Catedral, en donde se echó a perder esto, ¿no? Entonces, bueno, yo buscaba ese punto y no sabría decir aquí con exactitud, pero yo creo un poco en cosas extrañas y ustedes saben que las creo quizás por las cosas que escribo. Y creo que la mano invisible de la literatura, ese es un concepto que me invento yo mismo como ya Adam Smith con la economía. Entonces, la mano invisible de la literatura me llevó hasta Rafael Urdaneta nuevamente. Y recordé la exigencia de mis colegas en ese momento. Bien, llego a la época de la independencia, es que creo que allí hay algunas claves. Y qué mejor un personaje para todo lo que yo he venido haciendo, pues que Rafael Urdaneta en este caso. Ahora, la novela sale, digamos, de un convenio ficcional o de un pacto ficcional entre el escritor y quien lee. Y es que Rafael Urdaneta no estuvo con Rodríguez y con Baral y con Díaz en el momento de su fallecimiento. O sea, yo lo digo porque ya habrá mucha gente diciendo, aquí se peló diciendo que estaban en tal sitio. No, no, hay un pacto ficcional allí que es el que me va a mí a dar las posibilidades de decir todo lo que se dice en la novela. Liberada de los yugos cronológicos, liberada de los yugos de verificación de fuentes y de cosas por el estilo, ¿no? Mis maestros siempre me acusaron en la escuela de historia de que yo era un especulador compulsivo, un embustero compulsivo, un degenerado, un sinvergüenza que iba a destruir toda la historia de nuestra ciudad y cosas por el estilo. Y yo recuerdo esos halagos con mucho cariño, ciertamente, ¿no? Pero la novela, quiero que quede claro, pues que es una ficción histórica, una ficción espeluznante, una ficción como la quieran llamar, que no obstante, como dice el maestro Vargas Llosa, hay que decir muchas mentiras para llegar a acercarse un poco a la verdad, ¿no? Y la verdad pues no es tampoco un dictamen o una cosa que yo digo que lo que nos pasa es lo que yo digo, lo que está en esa novela, de ninguna manera. Es una búsqueda que responde únicamente a mis inquietudes, ¿verdad? Y que quien la lee pues ve si acepta o no acepta los planteamientos que están hechos allí en la novela. Ese es más o menos el génesis y la inquietud, ¿no? Pero también hay una cosa curiosa. La gente piensa que la novela descubre documentos que no estaban al alcance, ¿no? de la gente o cosas por el estilo. Y no, la novela nace de las crónicas conocidas, de las crónicas disponibles, de los libros disponibles, de los libros trillados, de las lecturas ya empolvadas que se han hecho sobre el tema, pero que no sé, nuestra visión del pasado ha contado hasta no hace tanto con la impunidad de los historiadores. Yo llamo esa impunidad historiográfica, o sea, sabían que había algo que no estaba bien y sin embargo lo hacen a un lado. Un poco como no sé si han leído el cuento del traidor y el héroe de Borges, ¿no? En ficciones. Es decir, después que descubro todo, que ya sé cómo es todo y que el héroe no es un héroe, sino que es un traidor, sencillamente lo tapo por el bien de un sueño republicano, independentista, etcétera, ¿no? Entonces tapo todo eso en función de un objetivo supuestamente mucho más importante que la verdad misma. Eso, bueno, más o menos esa es las inquietudes y las cosas que están ahí escondidas en la novela. Seguramente habrán muchos más, porque las novelas hablan
por cuenta propia y dicen cosas que uno ni se dio cuenta que estaba diciendo, ¿no? Entonces a lo mejor alguien la lee y dice todo lo contrario a lo que yo les he dicho a ustedes aquí. Bueno, esa es la cuestión de la literatura. No, a mí me fascinó la novela, de verdad me causó un impacto muy profundo, sobre todo porque nosotros estamos formados en una mitificación absolutamente patológica del siglo XIX, de las estatuas, de los héroes que no tienen patos, y eso es un daño que, bueno, es una herida muy profunda para un país que no termina nunca de crecer, siempre tiene una adolescencia, tiene una búsqueda del titán, el mito, etc. Pero una de las cosas que me gustó es el desmontaje, no solamente del mito, sino la posibilidad de empezar a ver a todos estos personajes totalmente apagados por la luz de Bolívar. Me refiero al imaginario común y corriente que tú puedes hacer una encuesta, le puedes preguntar a la gente y la gente sabe en relación a Bolívar, pero no por el propio personaje en sí. Máximo Miranda, ¿sabes, no? Antonio José de Sucre, pero por ejemplo, un personaje como Urdaneta, ¿por qué te despertó, más allá del reto que te pusieran, por qué te despertó por tu misma procedencia? Porque comparten gentilicio, por así decirlo, maracucho, porque él tenía unas particularidades que tú querías explorar, porque ese personaje en especial. Bueno, además la diferencia con Bolívar, ¿no? Sí, lo que estoy pensando, yo no sé si lo puedo decir en público, pero bueno, Manuel Caballero decía que una de las maldiciones que tiene este país es que nadie puede superar a Simón Bolívar, ¿no? Entonces tenemos un techo. Sí, tenemos un techo que es él. Entonces, claro, eso me dejó a mí, en cierta forma, la inquietud de que lo más sano que puede hacer alguien que se dedique a la historia o cosas similares es la destrucción de esos paradigmas. Es decir, ya nuestros héroes del siglo XIX no tienen ninguna respuesta para los problemas actuales. Difícil, ni siquiera la tuvieron para su tiempo, pues mucho menos para el nuestro. Entonces yo creo que ya eso ya nos ha hecho mucha bulla, ya nos ha puesto muchas limitaciones y creo que es necesario empezar a tumbar esas estatuas y dejarlas para los días de fiesta, para no ir al trabajo, que cae bien y cosas por el estilo. Ahora, cuando tú me dices, Urdaneta, bueno, no sabría con precisión cuál es el motivo que me lleva a él exactamente, o al menos no lo sabía en su momento, ¿no? Luego vi que su biografía nos servía un poco para la cuestión de dejar en claro que los héroes no son realmente ningunos santos, ¿no? La vida de Rafael Urdaneta es completamente desastrosa. No puede ser ejemplo de juventud, de ninguna manera. O sea, si yo a mi hijo le fuera a dar un ejemplo, le digo, bueno, el de este señor mucho menos, ¿no? Fíjate en otro, pero no en este. Y pienso, fíjate las cosas que ustedes le hacen pensar a uno cuando le hacen preguntas. Pienso en este momento que en mis estudios primarios me llevaron al museo y claro, me lo presentaron como un dios, y estar allí frente a semejante monumento pues lo deja uno pensando. Y ese viajecito me costó 2 puntos a mi nota. Ustedes saben que las maestras tenían la costumbre de, luego de una visita de esa, la bendita composición. O sea, una composición de tus impresiones sobre la visita al museo y al general. Y bueno, yo escribí museo con la B, o sea, con la V, y escribí Urdaneta con la V, porque pensé que esa era la ortografía para
para escribirlo. ¿Por qué lo pensé? Porque cuando estoy entrando al museo, lo primero que veo es eso. Me lo consigo de frente en la entrada del museo. Entonces yo escribí así el nombre del general y el nombre del museo. Y bueno, aquello me costó un punto cada uno por supuestas dislates ortográficos. Y yo le dije, profeta, si así estaba escrito allá. Entonces, claro, casi 50 años después conseguí otras explicaciones. Y que si clave masónica, que sea grafía antigua, etcétera, ¿no? Hay varias teorías de eso. Pero en mi caso, en la novela, responde únicamente a una especie de homenaje a mí mismo en la visita que hice al museo y a la reivindicación de que yo sí escribí eso bien, pues, aunque me lo hayan hecho pagar muy caro en su momento. Entonces, ¿qué otra cosa me pudo motivar? Mira, las situaciones paralelas en las que se pueden conseguir en la novela no son jaladas por los pelos, estaban allí. Y yo cuando leía y veía, y yo decía, pero caramba, o sea, otra vez, ¿hasta cuándo vamos a pasar por la misma vaina, no? Entonces, exactamente. Claro, vi que era el momento, por eso lo digo al final del libro, ¿no? Aquí está la novela que me pidieron, porque es el momento para ella. Antes no tenía sentido que la escribiera, ahora sí. Y es la primera indagación que hago. Luego de la novela, por eso sabe que esa novela tiene un tiempo ya hecha. Luego de la novela vino el cuento de la madre, bueno, se me va el título, pero un cuento sobre un profesor y su madre que ni siquiera tiene para darle santa sepultura, como dice uno, un profesor de la universidad. Viene ese cuento que saltando ese punto pues toca otros aspectos, y luego viene otro cuento que se llama Frankenstein, la teoría general de la decadencia, y finalmente hay una novela que está inédita en refrigeración en este momento, y que es como para decirlo en lenguaje de escuela, es la conclusión de las indagaciones. O sea, ya es el punto final de lo que yo he venido, de las preguntas que he venido haciendo, ¿no? Al final. Entonces, bueno, esa ha sido la historia detrás de la historia de la novela, en este caso, ¿no? Y bueno, sigo aquí esperando que pregunten. No, bueno, yo quería comentar también, igual que Yogi, ¿no? Que esta novela, efectivamente uno puede establecer unos paralelismos increíbles en cuanto a la actitud de Urdaneta como una especie de, bueno, de esbirro, por decirlo así, de Bolívar, de hacer parte de su trabajo sucio, o sea, bueno, y que me perdonen los bolivarianos, pero es que realmente esa revelación y apuntar a todos esos episodios oscuros que, como bien dices, todos los historiadores como que los miran de soslayo, los pasan de soslayo como una justificación del proceso que se vivió en ese momento, de la guerra terrible, de las muertes innecesarias, de los crímenes que pasaron impunes en nombre de un ideal revolucionario. Bueno, uno, claro, es inevitable pensar, como dices tú, ¿hasta cuándo? Pues, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir repitiendo? Pensé en Sísifo, o sea, pensé que estamos como subiendo la piedrita y volverla a dejarla caer. O sea, históricamente como que se repiten todos estos episodios. Pero también creo, yendo un poco a lo global, que en este momento el mundo está revisando todos estos episodios, o sea, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa, en Inglaterra, con temas terribles de sus héroes, pues héroes que fueron esclavistas, héroes que cometieron crímenes absolutamente deleznables en nombre de un supuesto, entre comillas, ideal, ¿no? A mí, como siempre,
Norberto, yo soy fan tuya desde que leí El Vampiro y he leído, no las he leído todas, pero he leído 3 de tus novelas, esta 4, y la verdad es que tengo que comentar la precisión de tu lenguaje, lo depurado, lo impecable de todo lo que escribes. O sea, a mí siempre me asombra esa precisión, esa cosa impoluta que tiene tu escritura. Y bueno, sencillamente, esto no es una pregunta, esto es echarte una flor, porque me parece pues realmente maravilloso, ¿no? Sí me gustaría decir algo, ¿no? Cuando yo leo mis primeros libros me espanto de las cosas y del lenguaje, sobre todo los cuentos iniciales, ¿no? Okay. En el momento en el que yo no sabía si era escritor o si era historiador. Entonces, mis maestros de historia decían que yo era escritor y así me sacaban de la oficina. Y los escritores me decían que era historiador y me sacaban de la de ellos. Entonces eso me volvió, digamos, un lobo solitario, ¿no? Pero sí, el camino de la escritura es duro, realmente. Y tú eres poeta y sabes la lucha con el lenguaje, ¿no? Sí. Uno tarda más en las correcciones propiamente de la novela que en la misma escritura. Que en la misma escritura, es verdad. Y en esta novela, ahora que lo dice, fíjate que cuando yo, antes de comenzar con la escritura, que ya más o menos tenía algunas ideas de cómo iba a empezar, porque eso es otra cosa, las novelas son una tiranía de la ficción. Es decir, tú sabes cómo empieza, pero luego ella toma el camino, y la astucia del escritor es saber escuchar y dejarse llevar en el dictado de la ficción. Como me dijo un amigo en estos días, esa novela se escribió sola, ¿sí? Se escribió sola. Yo lo único que hice fue una especie de medio allí. Sí. Pero sí hice un trabajo previo que me pareció interesante, y fue que me leí todo lo que conseguí de Rafael María Baralt. ¿Por qué lo hice? Porque él era el narrador de la novela. Claro. Y llegó un momento en que ni mis padres ni mis hijos me entendían, porque yo estaba hablando como Rafael María Baralt en el siglo XIX. Y cuando escribí la primera versión de la novela, eso era, pero bueno, un empastelamiento completo, ¿no? Y luego tuve ya que volver al siglo XX y saber que lo que quería era dejar el tono, que quedara la sensación de que se estaba leyendo a un personaje del siglo XIX, y comencé a tachar y a tachar y a tacharle cosas a la novela para que se hiciera comprensible. Pero sí fue un juego en el que la pasé muy bien a pesar de la pandemia, de las calamidades. La pandemia todavía no había llegado. Pero la pasé bien en el sentido de que era otro. Era otro. Cuando escribía, en ese momento dejé de escribir artículos, dejé de hacer muchas cosas, porque todo me salía como el siglo XIX. Casi que escribí con pluma de ganso y cosas de esas, ¿no? Entonces, fue un ejercicio de mucho aprendizaje para más o menos sonar a un Baralt creíble, ¿no? Luego tuve que deslacrar un poco para que se entendiera. Pero sí son esos juegos de la literatura, ¿no? Que nos permite a veces la misma literatura. Y otra de las cosas en las que... Dime. No, es que nos está avisando que nos quedan 3 minutos para que entonces puedas redondear. Okay. Y nos vamos al otro corte. Sí, otra de las cosas que quise en la novela es pagar una vieja deuda, que no entienden en qué me salió eso, pues de que yo no tenía mujeres en mis cuentos y en mis novelas. No había mujeres protagonistas. Y bueno, la lectura de esto, pues de todo lo que me llevó a la novela, se me impuso Dolores. No fue que la elegí. O sea, cuando vi, ella era una de las protagonistas de la novela, más que su propio esposo, ¿no? Es la gran protagonista. Y no lo hice consciente, no lo hice diciendo, bueno, voy a darle vida a la mujer para quitarme encima esa deuda que tengo. No.
fue el momento de ella y se apoderó de la escritura y de todo lo que ella hacía. Vamos a lo Oye, es interesante porque ella no solo lleva un peso como protagonista, sino también como narradora, porque la mitad de la novela la narra ella. Claro, es el contrapunteo contra lo que va contando Baral en cierta forma. También hay un elemento que seguramente no fue consciente, no solamente es una deuda tuya, también es una deuda de la independencia. Hay una línea histórica asumida desde por Inés Quintero hasta por otras historiadoras, una de ellas, por cierto, de Maracay, que ahorita no recuerdo, que ha hecho el trabajo sobre las primas de Bolívar, etcétera, etcétera, pero la mujer en la independencia es prácticamente una voz absolutamente muda, o sea, solamente habla a partir de lo que es en relación con el otro. Y una de las cosas maravillosas que tiene esta novela es que los personajes femeninos son en sus deseos, en sus contradicciones, en sus... háblanos un poco más de esos personajes que aparecen allí, tanto los que son, por decirlo, de este plano, como ese otro juego. De las tres brujas. Homenaje a Mar. Eso se lo debo a la mano invisible de la literatura también, ¿no? La presencia de ellos en París en ese momento, también, o la situación previa de Francia, pues en ese momento, me la facilita la novela de Joseph Conrad, la de El duelo. Esa novela dibuja muy bien la situación de bipolaridad entre quienes detestan a Napoleón y quienes lo adoraban. Entonces toda la novela es el enfrentamiento de dos generales del mismo batallón, pelotón, Joubert y Farau, que se baten a duelo desde que eran jóvenes hasta una edad madura. Nunca se pudieron matar el uno al otro, siempre pasaba algo que evitaba que el uno aniquilara al otro, y los obligó de alguna manera a esa convivencia el hecho de estar, por ejemplo, del ejército imperial primero y luego a la caída de Napoleón. Entonces, sí, en la relación de ellos hay un constante enfrentamiento entre el que adora a Napoleón y el que lo detesta. Pero como el que lo detesta tampoco es muy ganado a los cambios y los hace más por conveniencia, por aprovecharse, por enchufarse, por sacarle provecho pues, a la situación. Entonces, quien en la novela de Conrad, quien hace ese debate o ese contrapunteo es Madame de Lyon, que es la que evita y la que lleva y trae entre ambos generales. Y es una madame que suele reunir en su casa lo más alto del generalato y de la literatura y de las artes, etc. Entonces es un personaje influyente dentro de la novela el duelo. Entonces, de alguna manera, nuestro general está muriendo en ese momento en París. Y Baral es el que tiene las conexiones y quien dispone el escenario, voy a evitar hacer spoiler, y quien dispone el escenario para que entonces suceda lo que sí podemos adelantar acá, que es que los personajes del duelo se trasvasan a la novela del Oscuro Señor U en función no solo del juego literario, sino de la significación de ambos universos, ¿no? Un universo de bipolaridad en el que están estos dos personajes y cómo al final ambos personajes de alguna manera superan ese problema, aunque sea de modo, digamos, funerario, para decirlo así, ¿no? Para no dar spoiler completo. Y los de las brujas, pues ya es como mucho más fácil, porque vienen de Marvel, y pues es
un poco quien empuja hacia la ambición, hacia la muerte, hacia decisiones que son muy cuestionables, y quien de alguna manera pues también lleva un enfrentamiento, digamos, indirecto con Doña Dolores, en este caso, que genera una situación muy difícil, muy complicada, ¿no? En ese sentido. Ahora, decían que la mujer está un poco disminuida quizás, ¿no? En las crónicas de la independencia. Bueno, creo que Inés Quintero ha salvado un poco eso, ¿no? Nos ha mostrado una posición un poco más deliberante, incluso de gente muy cercana, la hermana del propio Libertador, posiciones muy beligerantes, muy duras, que nos demuestran que la independencia no es lo que nos han contado, que hay mucho más que estudiar allí y que descubrir hasta con asombro de las cosas que pudiéramos sacar a flote. Y Doña Dolores, aunque no lo crea, o sí lo crea, pues no está muy exagerada en la novela. Doña Dolores era tal cual está allí pintada. O sea, no era una mujer cualquiera, ¿no? Es una mujer que desde su infancia estaba dando batalla y comprometida con la guerra de independencia, comprometida con la independencia, desde sus abuelos pues hasta su marido finalmente, ¿no? Y eso también nos pone, yo no sé si me adelanto a las preguntas a veces, ¿no? Pero eso también nos pone en un escenario de que Rafael Urdaneta no era zuliano, no era maracucho como se quiere hacer ver. Es decir, el hecho de que haya nacido en el Zulia no Un lo accidente. convierte, claro, porque a Claro. él lo sacan de aquí porque llevaba una vida desastrosa y lo mandan a Santa Fe de Bogotá a ver si un tío lo pone en cintura, cosa que no logró el tío, y se va a la independencia casi huyendo de los problemas. Es decir, a él le daba igual matar o que lo mataran. Más bien si lo mataran era como quitar un problema de encima del mismo, ¿no? De lidiar consigo mismo. Pero para los que son maracuchos radicales o salvajes, como los que lamento decirles que no, que ese señor no era de acá. De hecho, se casa con una joven que representaba lo más alto de la sociedad neogranadina, de la sociedad colombiana. Urdaneta era esencialmente colombiano, y quizás de eso era lo que se valía Bolívar. O sea, la influencia de Urdaneta dentro de la sociedad colombiana no era despreciable, cosa que el mismo Libertador no la tenía, ¿no? Y bueno, ya se me olvidó lo que iba a decir. Pero bueno. Bueno, pero mira, Bueno, quería comentar. Ajá. Ok, por favor. Bueno, no, yo lo que quería solo comentar en referencia a los personajes femeninos que me parecieron fascinantes, tanto Dolores como la referencia a su abuela. Claro. O sea, yo cerré la novela y me fui directo a internet a averiguar quiénes eran esas dos mujeres, porque me pareció increíble la historia de las dos. O sea, sí. Que la abuela Genoveva, o sea, la pelea, o sea, hacer de espía, soportar la cárcel, la tortura, ver a sus hijos, o sea, los crímenes que tuvo que presenciar ella y la nieta, o sea, al padre y al hijo ahí colgados, o sea, la crueldad de esa guerra, y como esas mujeres con esa templanza y con esa fortaleza siguieron peleando y siguieron siendo protagonistas pues de lo que estaba ocurriendo. A mí me fascinó. Y el personaje de Dolores, que era tan pragmático,
decir, bueno, yo no conocí el amor, o sea, quizás no tuve eso, pero esto es como una sociedad, esto es una asociación que yo tengo que hacer funcionar y este hombre lo tengo que empujar y además tengo que no sé qué, o sea, una devoción que venía como que esto es lo que es, pues esto es lo que hay y hay que echarle pichón. Entonces eso me pareció muy interesante porque no es esa cosa de la mujer sumisa, sometida, que pobrecita, víctima de las circunstancias. No, ella tomó esas circunstancias y las hizo de ella, cosa que me pareció bien interesante en ese sentido, ese tratamiento de una mujer decimonónica, ¿no? Entonces, bueno. Sí, yo lo que hice fue imaginar a mi esposa en Dolores y ya. Ah, ok. A ella también. Bueno, pero eso muy bien. Lo tuviste facilito el personaje, lo tenía a la mano. Claro. Lo único que me faltó fue contar cómo dormía. Una cosa que me parece destacable de la novela es que, bueno, y creo que tú lo comentabas en la presentación el 15 de abril, es que no es exactamente una novela histórica, es una ficción sobre unos personajes históricos, pero sigue siendo novela. Pero sin embargo, hay una cosa que me llama la atención y es esta cosa de la desacralización de hechos históricos. Uno ve, por ejemplo, hechos históricos de los que uno fue partícipe. Por ejemplo, uno se pone a pensar en el 27 de febrero de 1989. Han pasado solo 30 años y hay una narrativa épica y una cosa que dependiendo del interés de cada quien ha logrado tergiversar unos u otros hechos. Con más razón una cosa tan grande como fue la Guerra de Independencia y todos los hechos que lo rodearon. Pero entonces en la novela encontramos elementos muy rudos, como la cosa del canibalismo, por ejemplo, y encontramos cosas que a mí me dieron mucha risa, como la cosa del juramento en el Monte Sacro. No hagas spoiler de eso. No hago spoiler. Pero horrible los spoilers que hemos hecho. Está genial. Claro, es que si algo tiene la historia escrita, como diría el Espino, ¿no? Con cromos de santificar o para santos, es que es muy empalagosa. O sea, es una cosa ampulosa, grandilocuente. Sí. No cabe la menor duda. Ahora, lo curioso es que mucha gente se la cree. Mucha gente jura que las cosas son de esa manera, ¿no? Y bueno, pues ustedes se imaginan a Bolívar en el Monte Sacro, o sea, se imagina a alguien diciendo esas cosas así como las digo, ¿no? Entonces, sí, la novela se presta un poco a esa desacralización que es necesaria, A mí me dijo un buen amigo hace muchos años, dedícate a destruir santos. Ese es nuestro oficio. No dejes santos sobre el altar. Aquí hay que tumbarlos a todos. Es la única manera de que seamos libres. Digo, bueno, la novela juega un poco a eso, pero no es la novela sola. Creo que ya la historia venezolana, quizás de los últimos 15, 20 años, ya viene ya en ese camino, ¿no? La novela es quizás un abrebocas que si llegara a tener alguna suerte, pues en manos de los muchachos de los colegios y cosas de esas, puede abrir una dimensión diferente, ¿no? a la manera de coger los libros de historia. Pero tampoco creo que debamos convertir esto en una clase de historia, ¿no? No, para nada. No, lo interesante, Norberto, que es lo que además creo que es el gran logro de la novela, es que al final tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que es aquí verdad y qué es ficción? Porque apartando las tres brujas, claro, te lo crees todo. O sea, yo terminé la novela, yo me creí todo. Ah, bueno, ok.
Pero claro. Pero yo me lo creí todo. Claro, me lo creí absolutamente todo. Yo digo, bueno, pero ya va. O sea, ¿dónde está la línea que separa aquí las cosas? Y no hay. Entonces, no está en la novela. Entonces, eso yo creo que es el gran logro, ¿no? De este libro. Y quiero leer un guiño que hay aquí, creo yo que era un guiño, a lo mejor fue inconsciente, de un párrafo que dice: ¿qué crees que dirán del libro? Esto es cuando Rafael María Baral escribió el resumen. Los jóvenes agradecerán el esfuerzo de ordenar el pasado en unas pocas páginas. Los jefes pueden que se molesten, no lo sé. De todos modos, intentaré marcharme antes de que terminen de leerlo. Y yo creo que esto se aplica perfecto a la novela, porque obviamente habrán algunos que se pondrán bravos con muchas de las cosas que se dicen ahí, ¿no? Eso que acaba de leer Kira me recuerda que yo anoté precisamente una parte en la página 77 donde habla de los historiadores. Dice: detengo mi caminata y pienso, con no poco aturdimiento, que una especie de mano invisible literaria está guiando mi escritura. Si aspiro a escribir con cierta dignidad, es mejor que me deje llevar. Ahí está la diferencia con los historiadores. Estos solo lanzan amarras de documento a documento para hacerse creer a sí mismos y a los demás que están frente a la verdad, cuando solo logran truncar el sentido profundo de los hechos. Y esto lo dice un historiador en la novela de un historiador. Bueno, dime. No, yo con miedo tratando de ver cómo no ser spoiler, pero otra de las cosas que me encanta de la novela es el juego con las múltiples voces narrativas. O sea, en un momento dado los narradores, protagonistas y testigos se apagan, sale ese omnisciente que está viendo la historia desde la historia y por fuera de la historia. O sea, eso es maravilloso como estrategia, como camino, como propuesta lúdica al lector. O sea, es increíble. Y lo otro es que tampoco debe haber sido consciente, cada tanto trayecto del camino, tú lanzas, como diría Oscar Llanes, y rueda la cédula, un tarrayazo cultural que es de alguna manera la idea del narrador sobre lo que es el país. O sea, y tocas puntos como el país campamento, el país provisional y sobre todo el poder como un acto de prestidigitación. O sea, tú terminas, cuando termina la novela, tú dices, finalmente la independencia que está tan sacralizada y que tantas vidas costó, que destruyó toda la institucionalidad de la colonia, que tiene unos elementos muy interesantes de explorar, es como una gran mise en place, es como una gran puesta en escena, que es para ti. Bueno, sí, mi mamá cuando terminó la lectura salió de su cuarto con la novela en las manos y me dijo: esta vaina es así. Y yo no le contesté y me fui directo al patio. Sí, uno no termina luego que escribe la novela, uno no acaba, uno se extravía, digamos así, entre los límites de la ficción y de lo que pueda ser un hecho verificable. Pero aún entre la ficción y el hecho verificable está la verdad, que es una cosa distinta, ¿no? Y es la búsqueda de toda novela. Fíjate que al principio recuerdo que los editores me llaman y me preguntan y me dicen: mira, vamos a poner la novela, que estamos llenando acá un formato, ¿es novela histórica? Y yo, bueno, no sé, pues, ¿es ficción pura? Tampoco sé. No, pero es que necesito que me digas algo, porque tengo que ponerlo aquí en el cuadro para la clasificación. Y yo le digo, bueno, no sé, pon las dos. Le dije, pon las dos. Y después me dijo, no, pero es que tiene que ser una. Ah, bueno, decide tú, le dije ella, entre histórica o pura ficción. Yo no estoy en capacidad de decir, bueno, pero si fuiste quien le escribió, chico. Entonces, bueno, o sea, yo creo que es muy difícil, ¿no? Yo en esos días saqué un libro de Alexis Márquez sobre la novela histórica, por cierto, para mirar un poco
¿qué decía él? Ya yo había leído eso hacía bastante. Entonces me fui a los subrayados, ¿no? Y uno de los subrayados que tenía la cita de Heredia, del poeta Heredia, cubano, mediados del 19, que dice que la novela histórica es una cosa maligna. La novela histórica es una cosa que agrede el intelecto y va contra la gente, y que es una moda que ojalá pase muy pronto, porque solo busca el mal. Y yo dije, pero bueno, si esa es la función de todas las novelas. O sea, me está describiendo una novela. Entonces, recordé a Peter Beyer que dice, ese sí se quita el problema encima, dice todas novelas históricas, todas. Ninguna novela nace de la nada, todas nacen de un contexto temporal y espacial que obligatoriamente está allí. El escritor sería imposible, así hable de naves espaciales o de monstruos, de lo que sea, hay un contexto histórico de fondo. Entonces, toda novela es esencialmente histórica. Esto me hizo recordar también, una vez que me puse muy triste cuando leí el Nacional, un reportaje sobre novelas, y decía que la novela de Francisco Zuñiaga, El pasajero de Truman, era una novela histórica. Y luego decía que El vampiro en Maracaibo era una cosa de ficción, que buscaba el mal, que buscaba que... Pero si yo construí El vampiro en Maracaibo con una investigación histórica. Revisé fuentes de la policía, revisé periódicos, hice entrevistas, hice trabajo de campo. Lo que me faltó fue ir a un espiritista. Ese fue un trabajón que lo hace cualquier historiador con su novela. Así que yo asumía tranquilamente que el producto había sido también una novela histórica. Pero no la clasificaron como novela histórica. Y tampoco quiero que la clasifiquen. Lo que digo es el trabajo, ¿no? O sea, toda novela en sí misma nace de un contexto temporal y espacial, y también nace de una investigación. Nadie pare una novela de la nada. De la nada, es así. Claro. Norberto, en varios personajes de varios de tus libros, bueno, tú eres de Maracaibo, y tú dices que tú no te vas de Maracaibo sino cuando ya tengas cobres y puedas comprarte una casita en los Andes. Así me dijiste una vez hace 10 años. Pero quería comentar que en esta novela, por ejemplo, Dolores se refiere a Maracaibo como una laguna siniestra. Y creo que, no sé si en El vampiro hay un personaje que dice que Maracaibo es una playa maloliente. Entonces, ¿eso es una cosa de los maracuchos? ¿Se la pasan hablando mal de Maracaibo? ¿O es algo que estás reflejando de otra cosa? No, mira, yo no sé quién... Bueno, sí sabemos, ¿no? Buena culpa es de los gaiteros. Viven cantando cosas que uno no sabe de dónde las sacan. Me imagino que están muy fumados en el momento que la hacen. Pero de quien diga que Maracaibo es una ciudad bonita, encantadora y todo eso, yo creo que está absolutamente extraviado, pues, ¿no? Maracaibo es una ciudad fea. Maracaibo es una ciudad agresiva. Maracaibo es una ciudad en la que cuesta sentirse a gusto. Por eso mi adoración por la fuente de Soda Irama. O sea, Irama es un refugio de Maracaibo, en este caso, ¿no? Y así cada quien busca sus lugares en el cual salvarse de la ciudad. Porque es una ciudad, no digo ya violenta en lo que uno entiende por violenta o fea en lo que uno entiende por fea, sino que es una ciudad que te agrede en el sentido espiritual, en el sentido metafísico. O sea, es una ciudad donde tú no consigues estar en ningún lugar en paz. Tú tienes museos que están, mira, no solamente ahorita, siempre los museos la han llevado mal. La actividad cultural ha sido siempre mediocre. La actividad académica siempre va a la saga. Entonces, no sé, yo siempre tuve esa sensación, y la historiografía local o la crónica local
pinta Maracaibo como la Atenas de América. Imagínate tú ese calificativo, la Atenas de América. Entonces yo jamás vi nada parecido a la Atenas de América acá. Y me dediqué pues en mis trabajos subrayar un poco esa idea o esa percepción mía de la ciudad, que no es única. En estos días leía, por cierto, las apreciaciones de un funcionario, digamos así, del alto gremio empresarial local, que decía que en Maracaibo es muy difícil vivir. Entonces imagínate, si dice eso a alguien que está en mejores condiciones que uno, ¿verdad? Para llevar a Maracaibo encima, que puede decir el maracucho de a pie, digamos así, ¿no? Roberto, lamentablemente se nos acabó el tiempo y debemos despedir el programa. Estamos muy contentos de haberte tenido con nosotros. Viste que 20 minutos se van rapidito. Se va muy rápido, demasiado rápido. Tenemos que hacer un segundo programa. No, ya está bien. Para que nos firmes los libros, vale. Estoy pensando en un segundo programa post-pandémico. Esperemos la otra novela, a ver qué suerte tiene. Pero como Baral yo aspiro a estar bien lejos cuando se publique. No voy a estar acá cuando se publique. Bueno. Bien, recordamos que en la dirección general de RCR 750 está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en los controles Jan Bururu Martínez, y quienes compartimos con ustedes. Kira Cariaquien, @Kiracar. Yoyana Ahumada, @Yoyiau. Y Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Y así concluimos esta emisión de Librería Sónica. Literatura para untar. Recordándoles que pueden volver a disfrutar de este programa en el canal de YouTube de RCR 750. Y así nos despedimos hasta el próximo domingo. Gracias, Norberto. Chao, Norberto. Gracias. Mucha suerte y éxito con esa novela maravillosa. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.